¿Qué tal, amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante que compartir con ustedes. En esta ocasión invitamos a Gaby Luna. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos. Abrazos a todos. Gracias, Gaby, gracias por estar aquí en el Efecto Mariposa. En esta ocasión, con el tema de la culpa de la violencia contra las mujeres, ¿es de las mujeres? Con relación al asunto del 8 de marzo, donde pues es el Día Internacional de la Mujer y que por muchos años pues no, como que era un día como que bueno, pues para que se vayan al restaurante, para festejar, para decirles felicidades a las mujeres, ¿no? Y pues decir felicítame por ser mujer, pero de un tiempo para acá pocos años, pues se ha dado movimientos de las mujeres y entonces, como que visibiliza un poco, mucho más la presencia de las mujeres. Me acuerdo, no recuerdo si fue, en qué año fue, pero un día sin mujeres, ¿te acuerdas? No recuerdo, coincidió 2019, con el 2019, pero no fue el 8 de marzo, ¿fue otro día o fue el el mismo 9 día? de marzo. 9 de marzo, imagínate. Entonces ahí como que ya empezaba a verse ese asunto de la importancia, más bien la mujer empezaba también a decir, oye, pues estoy aquí, existo, necesito ser parte de la sociedad, no diciendo que no sea parte de la sociedad, sino como que mm, que la sociedad misma se dé cuenta de la importancia de cada uno de los sectores de la población. ¿Tú cómo lo ves, Gaby, este tema de la violencia contra las mujeres? ¿Es culpa de las mujeres o cómo lo ves? No es culpa de las mujeres, vivimos en un sistema que supera cualquier ideología de cualquier gobierno. Es un sistema que nos tiene a todos cooptados y es el patriarcado. Para hablar de la violencia hacia las mujeres y del 8 de marzo hay que hacer historia, porque no es posible comprender ningún movimiento si no se habla de su historia. El patriarcado surge cuando los seres humanos empiezan a sentarse en lugares más estables, con agricultura, que empiezan a sembrar, que empiezan a dejar su vida nómada donde todos eran iguales, donde todos valían lo mismo, para empezar a ejercer una vida más tranquila y donde por alguna razón empiezan a sobrar alimentos, sobrar pieles, sobrar carne, y entonces empezamos a tener propiedad. Y dentro de esa propiedad también empezamos las mujeres a ser parte de ese peculio de los hombres, porque ellos necesitaban asegurar que las riquezas que ya habían conseguido quedaran dentro de su propia familia, y la única manera de que los hijos fueran de ellos era confinar a las mujeres a esas cuatro paredes. Y ese patriarcado que nace a partir de esa evolución humana, hasta el día de hoy nos sigue rigiendo. Los movimientos feministas existen desde la revolución industrial, desde aquella Carta de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, donde las mujeres no fuimos contempladas a pesar de que las mujeres fueron parte de la lucha y pusieron la piel y el cuerpo y la voz para luchar por esos derechos, solamente fueron para los hombres. Esto de luchar por los derechos de las mujeres no es nuevo, pero como bien lo dices, es apenas ahora cuando se está visibilizando la inconformidad de las mujeres. ¿Por qué lucharon las primeras mujeres en la Revolución Francesa? Pues lucharon porque querían los mismos derechos de los hombres. ¿Por qué lucharon las sufragistas en la segunda ola? Porque querían tener derecho a votar. Y esas luchas nunca fueron pacíficas, nunca fueron por favor, y también como las feministas de hoy fueron señaladas, fueron criticadas, fueron perseguidas, fueron encarceladas y fueron asesinadas por los hombres que no toleran ver que las mujeres
alcen la voz y se comporten de una manera diferente a como nos lo ha indicado el patriarcado. Tildamos mucho de ser machistas, pero no exactamente somos machistas. Obedecemos a un sistema patriarcal que nos tiene a todos inmersos sin darnos cuenta. Hoy se quejan de la violencia, pero te estoy hablando de una lucha histórica que no siquiera era tomada en cuenta, hasta que hubo un grupo de morras, como ellas se hacen llamar, que empezaron a romper todo y a quemar todo, ya no por el derecho a estudiar, ya no por el derecho a ser personas, porque éramos como menores de edad, no teníamos derecho ni siquiera a la patria potestad de nuestros hijos, ni de estudiar, ni de cobrar por nuestro trabajo, mucho menos de tener una cuenta de banco, de manejar. Vaya, no teníamos derecho absolutamente de nada. Y hoy las morras que queman, que rompen, no están peleando por esos derechos, están peleando por algo mucho más doloroso, que es el derecho a mantenernos vivas, el derecho que todos tenemos de vivir una vida sin miedo, sin temor a que alguien nos asesine por el simplemente hecho de ser mujeres. El patriarcado siempre ha culpado a las mujeres absolutamente de todo. Si nosotras somos violentadas, pues es por nuestra culpa, porque nos dejamos. Si las mujeres tenemos menores salarios que los hombres, pues es por nuestra culpa. Si las mujeres no estudiamos porque la carencia familiar era mucha y se prefirió que estudiaran los hermanos, pues también es nuestra culpa. Entonces, si nosotros sufrimos violencia en todos los sentidos, es nuestra culpa, porque los hombres que son privilegiados de nacimiento, que no se hacen estos cuestionamientos, tampoco quieren perder la comodidad de empezar a hacer conciencia y darse cuenta que todo lo que hemos juzgado a lo largo de nuestra historia de los privilegios, también los hombres son esa clase de privilegiados, que no es una situación de que ellos los hayan pedido, ya nacieron con ellos, como la monarquía, pero las mujeres no tenemos la culpa de eso. Las mujeres queremos defendernos, las mujeres queremos ser escuchadas, las mujeres hoy en esta cuarta ola, que es mucho más amplia que las demás, que es mucho más diversa y que gracias a los medios de comunicación y que también gracias a la pandemia se ha ido fortaleciendo, porque en la pandemia tuvimos tiempo de reflexionar, de organizarnos, de hablar cosas que nunca se habían platicado. Esta cuarta ola que surge en el 2019 aproximadamente con la pandemia, surge porque una actriz de Hollywood denuncia la violación de un manager, de un manejador. Y de ahí empieza a pedir que todas escriban algún tipo de violencia, alguna violación, algún abuso. Y se hace una catarsis impresionante que no se queda en los medios, se queda también en los hogares, cuando empiezan a hablar de quién las ha abusado, de cómo las ha abusado. Y yo tengo una historia increíble de mujeres con las que en ese momento estábamos trabajando, que todas empiezan a hablar de los abusos que han vivido y por personas que eran conocidas por todos, algunos vecinos muy respetables, pero que también eran unos abusadores y unos violentadores, ¿no? Entonces, ese terminar con el silencio, ese tener el conocimiento de lo que han vivido nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y ese no querer que la historia se siga perpetuando para que nuestras hijas y nuestras nietas las vivan, hacen que estas jóvenes escuchen, entiendan y empiecen a pelear con sus formas para que esto ya no siga sucediendo. Y ahí es cuando sus formas contrastan con las formas de los hombres que siempre han sido violentas. Y eso lo podemos ver
Por ejemplo, en el estadio de Querétaro, cuando pierde un equipo y se matan varios y se pelean, y eso al final no es tan señalado. Ellos eran un equipo de fútbol. Aquí estamos hablando de que en este país más de 11 mujeres diarias son desaparecidas o asesinadas por alguien a quien ellas amaban, por el simple hecho de ser mujer. Y el hecho de que nosotros no estemos en la estadística o no estemos llorando a una de nuestras mujeres no nos debe de hacer indolentes. Por el contrario, debemos de entender, y si no participamos, al menos respetemos la lucha que estas chavas tan valientes están haciendo en nombre de todas las mujeres. Claro. Oye, fíjate que yo me acuerdo cuando mi mamá, cuando yo era niño, cuando era pequeño, mi mamá siempre, y yo hacía alguna proeza, mi mamá y mi hermana, que mi hermana tenía 20 años cuando yo era pequeño, siempre decían, mira, Dios y hombre, ¿sí? Y a lo que voy es que todo eso fortalece al patriarcado, todo eso fortalece a los machines, vaya, a los que se sienten, o a la gente, a los hombres que se sienten privilegiados, como tú lo dijiste, de ser adorados por toda la sociedad, incluyendo a los otros hombres, ¿no? Entonces, muchas veces el patriarcado pues está fortalecido por nuestras mamás, por nuestras hermanas, por nuestras abuelas y por los abuelos, obviamente, los hermanos, ¿no? Los papás. Entonces, porque es todo un concepto, es todo una idea de cómo debemos de vivir en orden. O sea, siempre es que ponle el plato a tu hermano, ponle el plato a tu papá, ¿no? Ponle el plato a tu abuelo, tú no laves los trastes, tú no, eso, ¿no? Tú salte, tú tienes derecho a salir a la calle, tú no tienes derecho a salir a la calle. Eh, muchas cosas que se asumen, papeles y roles en la sociedad que se asumen y que se ven reflejados ahora con todo este movimiento en que especialmente las mujeres pues quieren el espacio, ¿no? Se están empoderando y se están apropiando de los espacios. Yo tengo 3 hijas y pues yo siempre les he dicho, o sea, ustedes tienen que adelante, está adelante, adelante, no importa, ¿cómo se llama? O sea, ustedes tienen que irse superando, ustedes tienen que ir haciendo cosas porque ustedes lo pueden hacer, ¿no? Y bueno, mis 2 hijas mayores me han sorprendido muchísimo, todavía falta la chiquita, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué? Porque eso es lo que tenemos que inculcar. Y ya ves que hay unos memes, unos posts, donde dice que estoy criando a un niño para que respete a las niñas. Eso es lo interesante de esta parte, ¿no? Gaby, vamos a ir a un corte aquí en el efecto mariposa. Estamos platicando con Gaby Luna, quien es casi de casa, porque cada vez que yo le pido que hable con nosotros de la política y de las cosas de la sociedad, pues aquí está con nosotros. Estamos platicando con ella en esta ocasión sobre la culpa de la violencia contra las mujeres. ¿Es de las mujeres? Es el tema. Regresamos aquí a El Efecto Mariposa. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios.
Seguimos aquí en el efecto mariposa, estamos platicando con Gaby Luna acerca de la culpa de la violencia contra las mujeres es de las mujeres. Y fíjate, de lo que te comenté en el corte anterior, yo me acuerdo que el 19 de marzo del 2019, o sea, yo ya no, yo donde yo trabajaba me dio muchísimo coraje que hasta hubo un día antes, hubo un oficio donde se les daba permiso a las mujeres de faltar ese día. ¿Sí me explico? O sea, el mismo patriarcado, el mismo patrón, ¿sí? La estructura social les daba permiso de protestar, de no asistir porque iban a protestar, ¿no? O sea, el chiste era, pues, que las mujeres dijeran, pues, no venimos porque no queremos venir, ¿no? Pero les estaban dando permiso de no venir y, pues, entonces, eso era, como que seguir con el juego, ¿no? Pero qué bueno que ya no se siguió con esa postura de un día sin mujeres y mejor que sea el 8 de marzo donde se manifieste y se sigan manifestando estas ideas, ¿no? Esta postura donde muchas veces grupos de mujeres, yo no sé, ¿cómo se llama? Bueno, grupos de mujeres pues se dedican a rayar y a los monumentos y mucha gente se enoja, pero es parte de eso, es parte de la protesta. La protesta no es nada más gritar y que las cosas vayan al viento, ¿no? Sino que hay monumentos, hay personajes en especial, pues que han promovido, fortalecido y que se sigue todavía adorando estos personajes o estos edificios, ¿no? O estas estructuras de la sociedad, pues que representan eso, representan esos obstáculos que se tienen que ir venciendo. ¿Tú cómo ves esa parte o cómo la explicarías, Gaby? Mira, la protesta es válida en todas sus manifestaciones. No tenemos que estar de acuerdo. El patriarcado indica que las mujeres siempre tenemos que ser lindas, educadas, agradables y nunca molestar a nadie. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a desobedecer ese orden patriarcal? ¿Cómo nosotras podemos ser tan agresivas como un hombre? Entonces, esa parte que les duele y que no pueden superar es el mejor indicador del machismo que tenemos súper metido en el alma, en el corazón y en la cabeza, porque bien lo dijiste, pareciera que es un tema cultural y la idea de la protesta justamente es remover las conciencias y darnos cuenta de que no podemos continuar con esas maneras de pensar, porque todos tienen hijas, al menos tienen madre, la mayoría tiene esposa. Y si escucharan, tuvieran la sensibilidad de escuchar las historias de sus mujeres, muchos también saldrían a quemarlo absolutamente todo, porque parte de lo que hace el patriarcado es obligarnos a guardar silencio de todos los abusos que vivimos y no señalarlos como abusos, sino como las cosas que pasan. Pero cuando nosotros alcanzamos a tener como hombres esa sensibilidad y escuchamos a las mujeres y que todas las mujeres tienen historias de violencia, no hay una mujer que esté libre de violencia, aunque en su momento sea la mejor estudiante o la más privilegiada, porque también hay que hablar que hay diferentes tipos de feminismo. El feminismo empieza como aquel que defiende a las mujeres trabajadoras, a las mujeres proletarias. Y hoy tenemos una infinidad de feminismos donde hasta las mujeres más privilegiadas y más de derecha también se dicen feministas y ellas no exactamente defienden los derechos de todas. Ellas defienden sus privilegios porque no quieren a las mujeres libres, quieren a las mujeres que les sigan sirviendo a ellas porque son proletarias o no tienen su misma clase social, y es lo que llamamos como el feminismo blanco, que fue justamente el que inició con esta ola violenta de protestar y que después, como funcionó, la asumieron muchas y sobre todo muchas jovencitas, porque en el bloque negro
en el bloque de las morras, todas son chavas muy, muy jóvenes, que son las que se avientan a hacer este tipo de manifestaciones y que nos ponen a pensar que si para nosotros es más importante una pared que los mismos hombres orinan, o un monumento de un alguien que no saben ni quién fue ni qué hizo por la historia, entonces ¿en qué lugar siguen poniendo a las mujeres? Y ese despertar no nada más es para los hombres, también es para muchas mujeres que siguen alienadas con este sistema y que lo han tomado como un medio de sobrevivir sin más violencia, porque si tú no desagradas a los hombres, ellos no te van a seguir violentando, a lo mejor te toleran, a lo mejor te violentan menos. Pero la idea de todas las que defienden al patriarcado y que dicen, ellas no me representan, ellas tienen la culpa, pues es un gran alineamiento y un gran miedo por la violencia que han vivido. Y aunque parezca incongruente, esa es la verdad de por qué ellas siguen siendo y perpetúan el machismo en sus familias, porque no quieren ser violentadas. Entonces prefieren alienarse, alinearse a esas formas machistas de proceder para no ser agredidas. El proceso de deconstrucción, de darte cuenta, de visibilizar y de entender estas violencias a las que todas hemos sido sometidas, es muy doloroso y no tiene vuelta atrás. Cuando tú haces conciencia de esta realidad misógena, no puedes cerrar los ojos y empiezas a ver todos los machismos de la gente que te rodea. Y hay que tener un montón de valor para empezar a señalarlos, porque muchos amigos, familiares y compañeros son violentos contra las mujeres y no se dan cuenta y no lo hacen con la intención de lastimarnos, pero nos lastiman. Y en el momento en el que nosotras se los decimos y les explicamos, empieza un proceso también de deconstrucción en ellos y de cambiar esas formas y de ir haciendo conciencia en sus iguales para no cometer los mismos errores. Y un ejemplo clarísimo, tú lo debes de recordar, que antes era muy común gritarle a las mujeres el piropo que se les ocurriera en la calle. Sí, sí. Darles, el decirles, y que a veces eran bien chulos, pero que a veces eran tremendos, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió? Hubo un cambio de conciencia donde ya no era tanto por no ofender a las mujeres, sino porque se los iban a llevar a la cárcel, ¿no? Entonces decían, no, ya no le digas nada, güey, le van a llamar a la patrulla, no, ya no digas eso. Y hoy, a poquitos años de eso, ya no existe el tema de que salgas a la calle y te echen un piropo bonito o feo. Y eso quiere decir que sí nos podemos autorregular, sí podemos hacer conciencia, y en medio de esa conciencia y de ese amor que le tenemos a las mujeres con las que nosotros vivimos y hemos estado, podemos hacer que esta sociedad sea menos violenta contra las mujeres, y no solamente contra las mujeres jóvenes, contra las mujeres de todas las edades, desde que nace una nena y dices, pues es que fue niña, desde ahí empieza la historia, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante el tema de que hagamos visible, aunque nos enojemos, hagamos visible que algo no está bien en nuestro país y en nuestro mundo. En nuestro mundo es poco lo que vamos a poder cambiar, pero en nuestro país, en nuestro estado, va a ser un montón. En el entorno, ¿no? El entorno donde vivamos, ¿no? O sea, así, claro. Fíjate que ahorita que dijiste de cuando nace una niña y que dicen, chale, pues bueno, fíjate que hay parejas que se llenan de hijos porque les nacen 1, 2, 3 niñas y están buscando, entre comillas, yo no sé dónde lo están buscando, ¿verdad? A lo mejor abajo de las sábanas, ¿no? Están buscando hacer el niño, ¿no? Y se llenan de niñas. ¿Sí me explico? Se llenan de hijos, pues vaya, ¿no? Y pero solamente porque tienen esa fijación, ese concepto de que pues tiene que haber un hombre en la familia, porque imagínate, nuestros apellidos de la alta alcurnia, pues no, hombre, o sea, de la alta sociedad, pues cómo se va a perder, ¿no? Entonces, o sea, así tenemos tantas taras, digo yo, que nos hacen actuar de esa forma, ¿no? Oye, Gaby,
¿Tú cómo ves este asunto hablando de la política, de la igualdad y de la equidad de género en la política, ya para cerrar este tema y que no nos dejes con tu opinión política acerca de la igualdad de las mujeres, en igualdad de género más bien, en la participación en las elecciones que ya están a punto de ser? ¿Cómo lo es? Mira, los territorios todos son violentos para las mujeres y la política no está exenta de esa violencia. Y una violencia que, como en todos lados, se ejerce de manera cotidiana. Existen muchísimas leyes en el terreno político como en el terreno social que no pasan de ser una buena intención y quedan como letra muerta porque no se aplican. Los mejores espacios se siguen repartiendo para los hombres y todavía el día de hoy seguimos viendo cómo se utilizan a las mujeres para seguir empoderando a hombres que no tienen la solvencia moral para decir que son ellos y utilizan a las compañeras para que ellas sean las que tengan la cara de salir a pedir el voto y al final ellos gobiernen. Creo que ese tipo de situaciones no las debemos de permitir y sin embargo sí las estamos permitiendo y como todo en el mundo, terminamos siendo tan pocos los que luchamos en contra de la infamia, que la infamia siempre nos termina avasallando. Por eso sí es importante que las mujeres que hacemos política, que somos muy pocas, porque también entendamos que la sociedad aplica una violencia tremenda contra las mujeres que salimos del patriarcado, porque no hacemos política, somos chismosas, porque no somos unos entes que hagamos política. Entonces, somos mucho más señaladas, mucho más insultadas, y se necesita una piel bien gruesa para hacer política ya a un nivel que vaya más allá de juntar gente, entregar aguas, entregar periódico o dar volantes. Somos muy pocas y siendo muy pocas, aún seguimos siendo pateadas por nuestros compañeros para quitarnos los espacios que nos hemos ganado y que ellos, por ese privilegio de ser hombres, creen que les corresponde. Pues muy bien. ¿Y cuál sería tu mensaje final por lo de este 8 de marzo? ¿Cuál es qué es lo que qué es lo que hay que seguir? ¿En qué parte del pensamiento de la sociedad tú quieres seguir incidiendo? Creo que es muy importante entender por qué las mujeres hacen lo que hacen hoy en día. Creo que es muy importante que los hombres se acerquen a sus mujeres. Y si esas mujeres no les abren esas historias de dolor, es porque seguramente ellos son los primeros violentadores. Y si eso sucede, que reflexionen y que dejen de apoyarse y hacer su asociación, el grupo de Toby, donde todo se perdona y donde ningún error se dice. Si conocen algún padre abandónico que no le da pensión a sus hijos, que lo señalen. Si en su casa existe un machito de los que le gusta tener muchas novias y no cumplirle a ninguna, que lo señalen. Si entre sus amigos existe el golpeador de mujeres, que lo señalen. El buleador de mujeres, el que hace chistes misóginos. Que ya no podemos seguir perpetuando esta violencia porque aunque no la ejerzamos nosotros, la seguimos permitiendo y con eso la avalamos y tarde o temprano esta ola nos puede llegar a nosotros. Y entonces sí, cuando sea nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana, vamos a querer salir a quemarlo todo, pero será demasiado tarde. Hagamos conciencia. Las mujeres sentimos, no somos un objeto. Dejen de hacer las cosas que lastiman a otras mujeres. Dejen de consumir prostitución, dejen de consumir pornografía, dejen de cosificar a las mujeres y vean en todas ellas a su madre, a su hermana, a su prima, a su hija. Y cuando logremos hacer eso, todos estaremos en la misma sintonía y podamos regresar a esos orígenes, porque quiero decirte que los pueblos prehispánicos
no eran machistas. Eso también fue parte que nos trajeron los colonizadores. Y si ya vivimos una vez en paz, podemos seguir viviendo en paz y en igualdad. Para nosotros, para los mexicanos, eso es mucho más fácil. Lo tenemos más en nuestra esencia que el machismo que nos han querido inculcar. Muy bien, pues esta es la participación de Gaby Luna con este tema de la culpa de la violencia contra las mujeres es de las mujeres. Y pues yo te quiero agradecer mucho tu participación y tus conceptos, Gaby, que pues 99.9 coincidimos. A lo mejor el 100, ¿verdad? Pero bueno, obviamente no podemos coincidir exactamente en todo, pero me gusta mucho tu estilo, tu pensamiento, y yo creo que pues no hay que dejarlo, ¿no? Hay que seguir y levantar la voz, seguir señalando todo este asunto, porque no tan solo es esta parte, sino hay que estar trabajando pues con la familia, con las amistades, o sea, con todo, ¿no? Con la pareja, con todo, para que esta situación, y para que no estas, bueno, para que la cosa vaya cambiando, vaya avanzando y vayamos teniendo una mejor convivencia entre, entre todos los sectores de la población. Gaby, te agradezco mucho tu participación en este efecto mariposa. Gracias a ti, Rafa. Gracias, como siempre, al público que nos presta estos instantes de su vida para escucharnos. Un abrazotote a todos con mucho cariño. Y pues el 8 de marzo no es el único día que se sale a marchar, el 25 de noviembre también. Y si ya hicieron conciencia, nos vemos en las calles el 25 de noviembre también. De noviembre, muy bien. Pues muy bien, otra vez gracias y gracias también a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Esto fue El Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias.